¿Te ha pasado que intentas mover archivos de una carpeta a otra o de una computadora a otra y se tarda una eternidad? Ves la ventana del proceso, la barrita avanzando, paso de tortuga, 1 minuto, 5, 10 minutos y ahí sigues esperando. Algo no anda bien, pero no sabes qué. Y es que no importa si estás pasando fotos, música, documentos o un video. La transferencia se siente como si estuvieras enviando datos por correo en una paloma. Pero, ¿por qué pasa esto? La respuesta está justo en el corazón de tu computadora. El almacenamiento. Si estás utilizando un disco duro o también conocidos como HDD, déjame decirte que este podría ser el culpable. Espera, ¿los discos duros no eran buenos? ¿Acaso no tienen mucha capacidad? En su momento fueron la mejor opción, pero así como nadie sigue utilizando los celulares con antena gigante o los discos para escuchar música que tal vez llegaste a ver alguna vez. Los discos duros también han quedado un poco atrás en algunos aspectos. Aquí es donde entra sobre si es verdad. El almacenamiento ha evolucionado y hay mejores opciones. Déjame presentarte a los del almacenamiento, que son los protagonistas de la velocidad, los SSD y los NVMe. Si los comparamos con un disco duro, estos son como estar viendo videos o películas en Netflix con un internet de 5 megas. En teoría funciona, pero te vas a desesperar después de un buen rato. En cambio, con un SSD o un NVMe. todo es más rápido y lo mejor de todo, más eficiente. Entonces, la gran pregunta es, ¿sigues utilizando un disco duro? Si es un sí, tal vez es momento de ir pensando en cambiar de almacenamiento. No te digo que ahorita mismo vayas, lo saques y lo tires a la basura o lo arrojes por la ventana, pero hay maneras mucho mejores de aprovecharlo. Y créeme, te van a servir un montón. Los discos duros siguen siendo útiles, pero no para todo. Para almacenar archivos funcionan bien. Y lo digo porque he visto a creadores que admiro, como es Isa Marcial, Nate Gentil y el gran Jan Paul, que suelen utilizar una especie de nube personal, que estos funcionan a través de varios discos duros. Por eso siguen siendo útiles. No digo que no lo sean, pero aceptémoslo. Los otros tipos de almacenamiento son más rápidos, aunque poco más caros, mientras que los HDD nos sirvan para almacenar archivos están súper bien. Ahora, si quieres que tu computadora vaya un poco más rápido, es decir, que tu sistema encienda más rápido, que los programas se abran más rápido sin hacerte esperar minutos, y sobre todo que a la hora de transferir archivos no sean como una tortuga. Entonces será buena opción un SSD o uno que es del tipo NVMe, NVMe. Ya hemos visto hasta ahorita que los SSD y los NVMe son más rápidos, pero ¿qué diferencias tienen entre sí? ¿Cuál es el que te conviene más? Vamos a desglosarlo más fácil. Imagina que al pasar archivos es como enviar un paquete a una persona, o como si tú fueras a recibir ese paquete. Un disco duro o HDD es como mandarlos en una bicicleta. Sí llega, pero con calma. Un SSD es como enviarlos en moto, mucho más rápido. Y un Airbnb es como enviarlos en un cohete. Sí, un cohete. La diferencia está en la velocidad de lectura y escritura. Un HDD promedio lee y escribe a unos 100 megabytes por segundo, mientras que un SSD SATA ronda entre unos 500 megabytes por segundo y un NVMe puede superar los 3000 megabytes por segundo o más. Básicamente, si el HDD tarda 1 minuto, un SSD SATA lo haría en 10 segundos y un NVMe en 2 segundos. Entonces ya sabes las diferencias, pero ¿cuál deberías comprar? Aquí depende de lo que necesites. Si solo quieres almacenamiento para guardar archivos, fotos, películas o copias de seguridad, un HDD sigue siendo una opción válida. Si quieres que tu computadora sea más rápida, que el sistema encienda rápido y los programas carguen al instante, un SSD es una gran opción. Si buscas la mejor velocidad posible, por ejemplo, para edición de video, gaming o cargas de archivos enormes, los NVMe es el rey. Eso sí, antes de comprar revisa si tu computadora es compatible con estos tipos de almacenamiento. También puedes hacer una combinación de ambos. Usar un NVMe o un SSD para el sistema operativo y los programas para que vaya todo fluido. Y un disco duro para almacenar los archivos pesados como fotos, videos o proyectos grandes. Claro, siempre y cuando tu equipo sea compatible. Así que ahí lo tienes. El HDD no está muerto, pero si quieres velocidad, el SSD y el NVMe son el camino. ¿Sigues utilizando un disco duro? ¿Ya tienes un SSD? ¿O tal vez te aventaste directo a un NVMe?